Buenos días, jóvenes. Este es el video número 3 de la clase de Derecho Agrario del día de hoy, martes 12 de enero de 2021. Continuamos, estábamos viendo los antecedentes históricos del Derecho Agrario. Estábamos hablando de la Triple Alianza, que fue formada por los aztecas, los tepanecas y los apolúas en la antigüedad de México. A la llegada de los conquistadores a la Nahua, el Valle de la Nahua, que se llama, la propiedad de las tierras pertenecían al rey, el rey recibió el nombre de Tlatoani, el rey, quien iba agregando a sus dominios las de los pueblos vencidos en las guerras que constantemente sostenían la Triple Alianza, que era Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Era la Triple Alianza, con las demás naciones que ocupaban nuestro actual territorio. Toda propiedad territorial se originaba de la voluntad del monarca, o sea, del rey, quien distribuía las tierras entre los guerreros que se habían distinguido en la campaña, entre los nobles, entre los sacerdotes, reservándose para sí las mejores tierras. O sea, las mejores tierras las tenía el rey. Según la categoría de los poseedores o el fin a que estaban asignadas, las tierras recibían las siguientes denominaciones. Vamos a ver cómo estaban divididas las tierras en esa época. Había un primer grupo de tierras que eran las formas de propiedad individual. Y a la cabeza estaban las tierras del rey, que se llamaban Tlatocalayi. Tlatocalayi eran las tierras del rey. Seguidamente teníamos las tierras de los nobles de forma hereditaria, y si las iban a vender, tenían que ser a otros nobles. No podían bajar su categoría. Estas tierras se llamaban Piyayi. Era la tierra de los nobles. Seguidamente teníamos las tierras para sufragar todos los gastos de la guerra. La titularidad de estas tierras se adjudicaba a los integrantes de las castas sociales de alto nivel, y por ello estaban consagradas al sostenimiento de los servicios militares. Se llamaban Milchimayi. Tiene la TL, que es propia de náhuatl. Mitu es Milchimayi. Bueno, estamos hablando ya de estas formas de tierra, bueno, propiedad individual. Seguidamente vamos a ver cuáles son las formas de propiedad comunal, o sea, colectivas. Teníamos el Calpuyayi, que eran las tierras de los barrios. Calpuyayi, con pura L, Yayi, Calpuyayi, tierras de los barrios. La sociedad se basaba en los calpuyis o barrios. Estas organizaciones detentaban la posesión de cierta superficie denominada Calpuyayi, asignada para su explotación y por ende para la subsistencia de cada familia, la cual tenía la obligación de cultivarla y no abandonarla, so pena de perder la parcela. O sea, si no la trabajaban o la abandonaban, la podían perder su parcela. Después tenemos las tierras conocidas como tierras de la ciudad. Tenemos primero la tierra de los dioses, o las tierras que se destinaban al sostenimiento de los gastos del culto religioso y del templo, que son las Teotlalpan o Teopantlayi. Repito, así se llamaban estas tierras: Teotlalpan o Teopantlayi. Son las tierras de los dioses, tierras dedicadas al culto religioso. Después tenemos las tierras del pueblo, que se les denominaba Altepetlayi. Seguidamente teníamos las tierras de la ciudad, destinadas a sufragar los gastos del palacio, no lo que les pagaban a los servidores, los gastos del palacio. Se llamaban Tlatocatlayi o Tlatocamilli. Tlatocatlayi o Tlatocamilli eran las tierras destinadas para sufragar los gastos del palacio. Ahora, las tierras para sufragar el sostenimiento de los servidores del palacio
se llamaban Tecpantlayi. Tecpantlayi era el producto de esas tierras, se destinaba para el sostenimiento de los que trabajaban en palacio. Uno era para los gastos y otro para el sostenimiento de las personas que trabajaban en palacio. Después teníamos que los jueces también tenían sus tierras, se llamaban Tecutlatoque. Tecutlatoque eran las tierras de los jueces. Y por último había unas tierras que se obtenían como botín de guerra y después se incorporaban a las tierras aztecas que se llamaban Yaotlayi. Yaotlayi eran las tierras de botín de guerra que se incorporaban a las tierras de los aztecas. Los nobles y los guerreros, así como los sacerdotes, estaban exentos de pagar impuestos, o sea, tributos. Eran los únicos que tenían la propiedad privada, nobles y guerreros. Así como los sacerdotes, o sea, eran los que no tributaban. Las tierras denominadas Altepetlayi eran de uso común y sus productos se destinaban a cubrir los gastos públicos de los poblados y el pago del tributo correspondiente. Las tierras Calpulli pertenecían en propiedad a los barrios, pero su disfrute correspondía a las familias que habitaban el barrio de que se tratara. Dichas familias perdían tal derecho al dejar de cultivar la tierra por 3 años consecutivos o si se mudaban de barrio o de pueblo. Perdían su tierra, su parcela, como vimos anteriormente. Las superficies que integraban el Michimayi se daban en alquiler o eran cultivadas en común por el pueblo y sus productos eran dedicados a satisfacer los gastos que demandaban las campañas guerreras. Las que componían el denominado Teotlalpan, las tierras de los dioses, eran explotadas en condiciones semejantes a las que acaban de citarse, pero el producto se aplicaba al sostenimiento del culto de los dioses. El Teotlalpan, pues le cree usted que es Dios. Bueno, vamos a ver aquí unos conceptos iniciales. Aquí ya abarcamos la primera etapa del derecho agrario antiguo, que es, ya vimos como el antecedente en España y Portugal, con el Tratado de Tordesillas, cómo se iban a dividir las tierras que iban a conquistar en América, a través de la línea a esta alejandrina, la línea imaginaria, o trazado sobre el mapa, arriba de la línea España, abajo de la línea Portugal, y había el tratado que firmaron ellos, el Tratado de Tordesillas, para que arriba de esa línea España, porque se respetaran las conquistas, vamos a decir, las tierras que se habían conquistado. Ese es el antecedente histórico en cuanto a la tierra, pero ya cuando llegan, la tierra ya tenía su sistema de tenencia por las culturas. Estamos viendo la cultura azteca, que tenían las tierras que les acabo de mencionar, los nombres que tenían y para qué estaban destinadas. En las clases posteriores vamos a continuar con la historia, que es la conquista, cómo eran las tierras en la colonia y cómo eran las tierras ya con el México independiente, para ir avanzando, así como otros 40 artículos de la ley agraria y otras letras del glosario. Si se van a aprender de la A a la C todo lo que aparezca ahí, pues bueno, vamos a ver de la D en adelante, ya les voy a decir hasta qué letra en la próxima clase para su segunda actividad. Bueno, el primer concepto que tenemos para que empiecen, ¿qué es el ejido? Ejido, o sea, elegido, o sea, ¿qué es elegido? ¿Sabes de qué tiene? Entonces, de una elección, no, el ejido, la palabra ejido. Ejido tiene 2 connotaciones. En la primera es considerado como el núcleo de población o persona moral con personalidad jurídica y patrimonios propios. Eso es cuando hablamos de la palabra. O bien, tiene una segunda connotación que se refiere a las tierras sujetas a un régimen especial de propiedad social en la tenencia de la tierra
Constitucionalmente se reconoce dicha personalidad y se protege de manera especial el patrimonio. O sea, la figura del ejido el ejido es muy importante para este aspecto, para que vayan entendiendo. Tiene dos connotaciones, como un núcleo de población o persona moral, o bien a las tierras en sí. Pero al hablar de la figura del ejido, estamos hablando de una persona, podemos decir, del núcleo poblacional o persona moral agraria. Así. Después tenemos qué es la parcela. Una parcela ejidal, ¿qué es? Es una superficie asignada por la asamblea a los integrantes de un ejido o comunidad, acto a partir del cual corresponde a los ejidatarios o comuneros su uso y disfrute en términos de la ley agraria, el reglamento interno o su estatuto comunal. Eso es lo que se debe de entender por parcela ejidal. Tú sabes que es una tierra que forma parte del ejido. Y por último tenemos lo que es la parcela escolar. Es la superficie asignada por la asamblea a la escuela del poblado destinada a la divulgación, investigación, enseñanza y prácticas agrícolas que permitan un uso eficiente y racional de los bienes del ejido o de la comunidad. El reglamento interno o estatuto comunal va a establecer la normatividad para el funcionamiento de la parcela escolar. Goza de la misma protección que las tierras del asentamiento humano, con las características de inalienable, imprescriptible e inembargable. Esto es los tres conceptos, independientemente los que ya se van a sumar cuando lean ustedes el glosario de la letra A a la C, y aparte los primeros 40 artículos de la ley agraria. Vamos a entrar pues a lo que es los primeros artículos, los primeros 40 artículos que tienen también en su síntesis, están impresos también en su síntesis. Quieren estudiar de la ley agraria, la tienen en esta forma. Quieren estudiar de su síntesis, ahí están también los asuntos. Esta ley agraria es del 26 de febrero de 1992. No estamos hablando de la reforma constitucional del 27 del 4, en la época de Salinas, en 92, enero-febrero, pues se emite esta ley agraria, la nueva ley agraria. No pierdan de vista que la primera ley agraria es de 1915. Bueno, los primeros 40 artículos, los primeros 2 artículos son disposiciones preliminares, de introducción. Después tenemos como título segundo, a partir del artículo 4 al artículo 8, el desarrollo y fomento agropecuarios, las políticas y su papel que desempeña el gobierno respecto a estos. Después tenemos a partir del artículo 9 hasta el 11, y ya empieza el título tercero que habla de los ejidos y las comunidades. Pero en el capítulo primero, que les acabo de decir, es de los ejidos y son las disposiciones generales. Aquí es una introducción ya vieron lo que es el concepto de ejido, aquí empieza a explicarles la cuestión ejidal. Y ya a partir del artículo 12 al artículo, que es la sección segunda, al artículo 20 bis, les habla de qué se debe entender por ejidatarios y qué se debe entender por avecindados. No pierdan de vista estos dos conceptos. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. Titulares, tienen que tener derecho ejidal, tienen que estar reconocida en la asamblea. Ahorita vamos a ver cuál es el órgano supremo. El ejido es la Asamblea General de Ejidatarios. Y los órganos que la componen, o sea, los órganos del ejido, es la Asamblea, es el Comisariado y es el Consejo de Vigilancia. Son 3. Pero el órgano supremo, la Asamblea. Entonces, cuando hablan ustedes que hablan de la Asamblea, están hablando de... Ya ven ustedes, por ejemplo, en un sindicato, tienen un líder y todo, pero el que toma las determinaciones es la Asamblea. O sea, de manera democrática. ¿Sí?
¿Sí? ¿Y quiénes son los avecindados? Los avecindados del ejido, para los efectos de la ley agraria, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la Asamblea Ejidal o el Tribunal Agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. Estos son los ejidatarios y los avecindados. Bueno, ya a partir del artículo 21 empieza a hablar de cuáles son los órganos del ejido y sus funciones. Como les había mencionado, la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, y los artículos posteriores hablan de las facultades que tiene cada uno de estos, hasta lo que es el artículo, hasta el 40 que van a estudiar, que corresponde precisamente a esa parte. Entonces, aquí es importante que sepan qué es ejido, qué es parcela, qué es ejidatario, qué es la parcela, parcela ejidal, parcela escolar, qué es ejidatario, qué es avecinado, qué es una tierra comunal, y cuáles son los órganos del ejido, cuál es el órgano supremo del ejido, es la asamblea, y así van formando ya su banco de información primordial, vamos a decir, en la materia. Así van tratando para cuando tengan que estudiar, o ya tienen ustedes, digo, nociones básicas de lo más importante de lo que es nuestra materia. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. La próxima clase vamos a dar inicio con historia de la tenencia de la tierra, pero ya cuando existe la conquista y empieza la colonia. ¿Y qué pasa después de la colonia independiente? Acuérdense que cae Tenochtitlán, México Tenochtitlán, en 1521. ¿Y quién iba a decir que, fíjense cómo son las cosas? La dominación española fue casi 300 años. Porque en 1821, incluso este año, se celebran 200 años de la consumación de la independencia. Aunque a una opinión muy personal, la consumación de la independencia no era lo que Hidalgo y Morelos esperaban, porque la consumación de la independencia se pactó. Iturbide pactó, porque Iturbide era el enviado, por así decirlo, de los criollos que ya no querían nada con la península ibérica, y con Fernando VII, ni mucho menos con la Constitución de Cádiz, y porque la iban a aplicar también para la Nueva España, dijeron, no nos van a aplicar eso, nosotros, y es cuando rompen, y ¿qué es lo que hace? Iturbide, Agustín Iturbide, que era una de las principales cabezas del ejército realista, se entrevista con Guerrero y pactan, se acabe todo. Es más, él se pone a su disposición. Ustedes habrán escuchado el dichoso abrazo de la Catempan, un libro que ni siquiera existió, pero no está aprobado, pero en algunas láminas de las papelerías o dibujos o libros aparece que se está dando el brazo, y que una vez que pactaron, se firmaron los tratados de Iguala, y los tratados de Córdoba, donde ya obligaron al último virrey a reconocer la consumación de la independencia, y es ya cuando entran a la Ciudad de México, lo que fue el ejército trigarante, adelante Iturbide, y atrás iba Allende, Vicente Guerrero, pactó con Vicente Guerrero. Ya, claro, esta situación no va a pues, hubo muchos revistas, y aquí están los protocolos. Entonces, Iturbide pacta con Vicente Guerrero, firma los tratados de Iguala, después se firman los tratados de Córdoba, donde España reconoce la independencia, y ya entra el ejército trigarante
a la Ciudad de México. En septiembre de 1821 y se firma el Acta de Independencia, donde pues México vuelve a la vida de política del imperio. Entonces se empiezan a organizar para ver qué tipo de gobierno iba a implementar y se inclinaban por el republicano, pero ahí nacen el grupo de liberales y el grupo de conservadores. ¿Por qué? Pues los liberales querían la república y los conservadores. Y en ese ínter disuelve, divide la junta provisional que se estaba formando para ello y se nombra. No estuvo ni un año de emperador, Agustín I, lo exilian y él se va. Cuando regresa no sabía que había una proclama de que lo declara o fusilara. Lo agarran en Tamaulipas, lo fusilan y acabó. Pero ahora, si se dan cuenta ustedes desde un punto de vista, ¿quién es entonces el padre de la patria? ¿Quién consumó la independencia? Sí que fue recomendado por los empresarios, la iglesia y las autoridades que gobernaban en España, bueno, pero nunca se lo han querido reconocer porque el error que quizás cometió Uribe fue el haberse proclamado. Es más, sus restos no están en el árbol de la independencia. ¿Qué lo van a poner ahí si no lo poseen? Sus restos están en la Catedral de México, de la Ciudad de México. Juntamente a un lado están también los de un presidente, Mariano Arista, que decía que cuando muriera, que sus restos querían estar con todo. Mire, así son los que están en la catedral y están a la vista, digo, una urna especial muy bonita, y se pueden ver a una distancia cercana y prudente, pero así fue lo que es nuestra historia. Y ustedes se preguntarán, bueno, todo este problema que tenemos de tierras, pues unas tierras que tenían los aztecas, las culturas, son lo que los españoles le quitaron, se las agenciaron, después viene la independencia, pues aunque no lo crean, pues, voy a decir, llegó una época que la iglesia llegó a tener más poder económico que el mismo Estado, o sea, el mismo el gobierno. Por eso ven que Juárez, cuando sale, también varias leyes quiero para la ley de desamortización de bienes del clero, donde los bienes del clero son prácticamente pasan al dominio del Estado, porque prácticamente se los quitaron, y sí les quitaron muchísimos. Habían predios que llamaban de manos muertas, porque no producían, estaban ahí asentados y la iglesia era latifundista, si lo quieren ver, pero eran enormes y enormes. Pues, ¿qué fue lo que hizo? Pero la iglesia realizaba funciones de Estado. Entonces, es cuando le quitan a la iglesia esas facultades. Por ejemplo, el casarse, pues te puedes casar por lo religioso, pero Benito Juárez instituye el registro civil, la figura de lo que se conoce como registro civil, y el matrimonio como un contrato social donde las partes se casan, aunque no lo contrato, pero quedan en aptitud de poderse divorciar, o sea, de disolver el contrato. En la iglesia, pues saben que el matrimonio religioso, ahí no hay divorcio desde el punto de vista religioso, por lo que está mencionado, de que desde el punto de esta máxima religiosa, de que Dios unió, que no se separa un hombre. Por eso en la cuestión religiosa pasaba así. En cambio, en la cuestión civil, es un contrato. Benito Juárez crea el registro civil. Vamos a continuar el día de, bueno, la próxima semana, próximo martes, Dios mediante, y ya tienen todo en plataforma para estudiar. Nada más les recuerdo que hayan aceptado su asistencia y tienen ya su cuestionario de 10 preguntas. El cuestionario tiene 2 días. Abrió hoy a la hora de la clase y cierra el próximo 2 días aproximadamente. Revísenlo
para efecto de que no lo dejen de último. Son 10 preguntas sencillas, basadas en todo lo que vimos ahora en clase, y el material, porque está sintetizado, ¿no? El PDF que tiene, en la ley agraria, los primeros 40 artículos, y los glosarios. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Diego, Natalia, Cristina, García, Alejandro. ¿Alguna pregunta de nuestra clase? No, Lick. Yo Ninguna, Lick. Bueno, se está haciendo lo más claro posible para que sea entendible, comprensible. Si hay alguna duda, ya sea que la quieran dejar en plataforma o empezando la clase la próxima semana, con todo gusto me lo pueden externar y yo le doy respuesta. Y les agradezco su atención. Ya son las 11 de la mañana y estamos en contacto, y estamos por esta misma vía virtual el próximo martes. Es 16, 17, 19 de enero, a las 9 de la mañana. Ya estoy preparando lo que va a ser la síntesis y la actividad para esta semana. La debemos de subir viernes. Pero ustedes cumplan con lo que tienen sus 2 días para su cuestionario. Son 10 preguntas, no les lleva más de una hora hacerlo y ya tienen sus primeros 20 puntos si todo está correcto. Muchas gracias y que tengan un excelente martes. Gracias, Lick. Gracias, profesor. Igualmente, profe. Gracias, hasta luego. Claro que sí, jóvenes, cuídense mucho.